Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 77. Bajo tierra. Yuga calmó su corazón, que latía con fuerza, y luego comenzó a evaluar su entorno. Se encontró sentado en un espacio circular con numerosos pasillos. Había esperado que hubiera oscuridad abajo, pero las paredes estaban iluminadas por piedras brillantes, lo que evitaba que el área estuviera demasiado oscura. En ese momento, Sueyou, que había regresado a la superficie, descendió junto con Linoone. Mientras Yuga se preguntaba cómo Sueyou había logrado derribar a un Pokémon casi tan grande como un muñeco, se dio cuenta de que Linoone había saltado sin esfuerzo y sin sufrir daño. Yuga se quedó un poco sin palabras. Sus preocupaciones eran claramente innecesarias. La dureza permanecía. Yuga de repente pensó en su propio descenso y preguntó a sus 3 Pokémon. ¿Quién me empujó hacia abajo ahora mismo? Tanto Sueyou como Linoone miraron a Audino, y Yuga instantáneamente supo quién era el culpable. Yuga dijo indignada. ¿Cómo pudiste tratar así a tu jefe? Ni siquiera estaba mentalmente preparada y tú me empujaste hacia abajo. Por supuesto, Yuga nunca admitiría que dudaba en venir. No encajaría con su imagen de jefe. Audino le lanzó una mirada cómplice a Yuga que lo hizo sentir incómodo, por lo que tosió y continuó. Bueno, como un jefe generoso, dejaré pasar esto sin guardar rencor. Después, observando los complejos pasadizos que tenía delante, Yuga se sacudió la suciedad de la ropa y se puso de pie, preguntando a su Pokémon. ¿Qué camino deberíamos tomar? Tanto Sueyou como Audino intercambiaron miradas, luego miraron a Yuga antes de centrarse en Linoone. Yuga no tuvo más remedio que desviar su mirada hacia Linoone y preguntó. ¿Qué piensas, Linoone? De repente, Linoone sintió que su entrenador y sus compañeros estaban un poco desorientados. ¿Cómo podría saberlo? ¿Soy una especie de experto en adivinación? ¿Estás tratando mi habilidad como si lo supiera todo? Mi habilidad no puede ayudar con la orientación. Frustrado internamente, pero manteniendo la calma, Linoone eligió un camino al azar. Así, con convicción, Yuga y sus 2 Pokémon entraron en el camino elegido por Linoone, quien lo siguió en silencio. Por supuesto, Yuga sabía que Linoone no podía discernir direcciones, y tanto Sueyou como Audino también lo sabían. Pero como nadie lo sabía con seguridad, todos decidieron seguir el ejemplo de Linoone. Las paredes del pasaje estaban revestidas de piedras brillantes, pero la luz era algo fría. Combinada con el inquietante silencio, Yuga se sintió un poco inquieta. De repente, un grupo de Zubats que estaban durmiendo boca abajo en el pasaje se sobresaltaron por los pasos de Yuga y sus Pokémon, lo que los hizo revolotear caóticamente. Yuga se sorprendió por la conmoción causada por los Zubats, pero suspiró aliviado cuando se dio cuenta de que solo era un grupo de Zubats. Al ver que los Zubats se acercaba, Audino utilizó un destello deslumbrante. La energía rosa de tipo hada emitió una luz deslumbrante que ahuyentó inmediatamente al Zubat. Inicialmente, Yuga había considerado capturar algunos Zubats prometedores, pero dada la situación, abandonó la idea. De repente, una sombra oscura salió disparada desde una esquina hacia Linoone. Sin dudarlo, Linoone asestó un golpe poderoso que hizo que la sombra se estrellara contra la pared. Fue entonces cuando Yuga y su equipo se dieron cuenta de que el atacante era un Seviper. Seviper inicialmente se había escondido allí, con la intención de atacar a los Zubats. Sin embargo, el disturbio causado por Yuga y su equipo despertó a los Zubats, frustrando los planes de Seviper, lo que lo obligó a buscar venganza atacando al grupo de Yuga. Linoone era el más pequeño de ellos, lo que lo convertía en el objetivo más adecuado para la emboscada de Seviper. Por lo tanto, decidió atacar a Linoone primero. Sin embargo, había subestimado la fuerza de Linoone. Después de ser derribado, Seviper se reacomodó, con los ojos rojos de furia. Siseó venenosamente, moviendo su larga lengua, su grueso cuerpo se retorció y miró amenazadoramente al grupo de Yuga. Entre los Pokémon tipo serpiente, a excepción de Onix y Steelix, sus temperamentos suelen ser tranquilos y pacientes, especialmente durante la caza. Justo cuando Seviper se preparaba para atacar de nuevo, el tajo aéreo de Sueyou apareció de la nada, derribando a Seviper una vez más, evitando que ejecutara su movimiento. Esta vez, Seviper finalmente se dio cuenta de la brecha en sus fuerzas y, de mala gana, miró a Linoone antes de alejarse lentamente. Seviper era realmente bastante fuerte, al menos no más débil que Linoone. En una batalla 1 contra 1, Linoone podría incluso perder debido a su desventaja de tipo.
Al ver que ese Viper se retiraba, Yuga se acercó rápidamente a Linoone y le preguntó. ¿Estás bien, Linoone? ¿Te lastimaste? Linoone sacudió la cabeza, indicando que estaba bien. Yuga revisó varias veces para confirmar que estaba a salvo y luego dijo. No estamos familiarizados con este entorno y no sabemos qué nos espera, por lo que debemos ser extremadamente cautelosos. Continuando su viaje, Yuga y su equipo dieron varias vueltas y de repente oyeron un leve crujido que provenía de una dirección desconocida. Yuga preguntó. ¿Puedes decir de dónde viene ese sonido? Tanto Sueyou como Audino sacudieron la cabeza, incapaces de discernir la dirección. Con tantos pasajes, los sonidos resonaban mucho, lo que dificultaba identificar su origen. En ese momento, las orejas erguidas de Linoone se movieron, indicándole a Yuga y a su equipo que lo siguieran. Luego salió corriendo. Al ver que Linoone parecía haber encontrado la fuente del sonido, el grupo de Yuga lo siguió sin dudarlo. Linoone se detenía periódicamente para evaluar la dirección después de correr cierta distancia. Yuga y su equipo esperaban en silencio, evitando cualquier interferencia. Después de una serie de vueltas, finalmente vieron a los creadores del sonido. Un grupo de nincadas que vivían aquí, construyendo nidos y madrigueras. El número de estos ninkada era bastante considerable y formaban un grupo considerable. Cuando Yuga y su equipo llegaron, el tímido ninkada se retiró rápidamente al suelo. Yuga se sintió algo decepcionado. Pensó que podría ser Gligar, pero resultó ser solo un grupo de ninkadas. Yuga no los molestó, ya que no tenía ningún interés en ninkada. Además, no vio ningún Pokémon de alta calidad entre ellos. Cuando Yuga estaba a punto de irse, de repente sintió que el suelo debajo de él cedía. Sueyou también se dio cuenta de esto y trató de agarrar a Yuga, pero era demasiado tarde. Yuga, junto con Linoone y Audino, cayeron en el agujero que apareció después de que el suelo se derrumbó. Al verlos a todos caer, Sueyou inmediatamente hizo lo mismo. Capítulo 78. Caos. Después de que Yuga cayera al suelo al salir de la cueva, de repente se dio cuenta de que estaba ileso, excepto por una sensación ligeramente incómoda debajo de él. Inclinando la cabeza, vio que en realidad estaba sentado sobre un Gligar que había estado buscando durante mucho tiempo. Yuga estaba a punto de sentirse complacido, pero su expresión cambió cuando miró hacia arriba. Frente a él se encontraba una vasta extensión de Gligars, todos ellos mirándolo amenazadoramente a él y al equipo Audino que lo rodeaba. Torpemente, Yuga se bajó del Gligar en el que estaba sentado y dijo con una sonrisa. Es todo un malentendido, de verdad. Sin decir palabra, los Gligars lanzaron numerosos aguijones venenosos hacia Yuga. Rápidamente, Yuga convocó a Bibillón. Bibillón, usa velo sagrado. Una barrera verde apareció instantáneamente frente a Yuga, bloqueando todas las picaduras venenosas. Al fracasar en su primer intento, los Gligars se prepararon inmediatamente para una segunda ronda de ataques. Yuga liberó rápidamente a todos sus Pokémon y le gritó al equipo de Audino. ¿Qué están esperando? Vengan a ayudarme. El equipo de Audino, Linoone y Sueyou no perdieron el tiempo. Al escuchar la voz de Yuga, lanzaron un contraataque contra los Gligars. El Linoone era particularmente feroz, y empleaba golpes bajos ejecutados con destreza mientras recuperaba su fuerza al mismo tiempo. Era como una rutina de un solo golpe y un knockout para cada joven Gligar. Como los Gligars eran de bajo nivel, la lucha resultó sencilla para los Linoone. El Sueyou demostró una destreza similar. Con una velocidad increíble, se infiltró en el enjambre de Gligars, sus patas delanteras irradiaban una luz blanca. Con hábiles maniobras, utilizó su habilidad para derribar a los Gligars de izquierda a derecha. Los Pokémon bajo el mando de Yuga también se desempeñaron admirablemente. Floete entrelazó a un Gligar con su látigo de enredadera, luego giró con Yuga en el centro, derribando a los Gligars circundantes. Aunque el poder del látigo cepa era modesto, simplemente derribó a los Gligars sin incapacitarlos. En ese momento, Floete siguió con una ráfaga de viento feérico, llevándose a los Gligars. Chimecho y Bibillón, siendo relativamente más débiles, formaron un equipo. Chimecho atrapó a un grupo de Gligars con su movimiento gravedad, y luego Bibillón siguió con Tornado mezclado con Paralizador para atacarlos. Su coordinación demostró ser más eficiente que la de otros Pokémon. En cuanto a Absol, su tarea era proteger la seguridad de Yuga. La habilidad Presión de Absol hizo que los Gligars más débiles dudaran en acercarse a ella. Absol se encargó de eliminar sin esfuerzo incluso a los pocos más osados. Como la mayoría de los Gligars fueron derrotados, su líder finalmente emergió, rodeado de sus subordinados. A esta tribu Gligar le faltaba un Gliscor, y el líder era simplemente un Gligar de nivel relativamente alto.
Enfurecido porque Yuga y sus compañeros se entrometieron y dañaron a sus parientes, el líder Gligar blandió sus pinzas y atacó a Yuga y Absol. Absol saltó hacia adelante y chocó de frente con el líder Gligar usando golpe bajo. Yuga examinó al líder Gligar con la habilidad Ojo Experto. Gligar. Atributos. Tierra, volador. Género. Masculino. Rasgo. Corte fuerte. Aptitud. Verde. Nivel. 40. Habilidades. Picotazo veneno, ataque rápido, corte furia, cinta, acróbata, tijera X. Entre este grupo de Gligars de nivel generalmente bajo, el nivel de este líder Gligar se consideraba alto. Sin embargo, su conjunto de habilidades no era tan diverso como el de Vibrón de Yuga. Actualmente, Absol estaba en el nivel 35. Aunque su nivel era más bajo que el del líder Gligar, no había mostrado ningún signo de ser superado en su reciente enfrentamiento. Este Gligar probablemente estaba acostumbrado a dominar dentro de su propia tribu, por lo que cuando vio que su ataque no había logrado el efecto deseado, se enojó muchísimo. Una vez más utilizó el movimiento tijera X y la apuntó hacia Absol. Absol, usa golpe bajo otra vez. Al escuchar la orden de Yuga, las garras de Absol brillaron con un tono oscuro, y una vez más chocaron con las pinzas de Gligar. Esta vez, Gligar fue golpeado directamente contra el suelo por la garra de Absol, levantando una nube de polvo. Absol, aprovecha esta victoria, usa ataque rápido y luego golpe bajo una vez más. Aprovechando la oportunidad mientras el líder Gligar estaba caído, Absol empleó ataque rápido para enviarlo al aire, luego levantó sus garras para usar el movimiento golpe bajo una vez más, golpeando al Gligar. El líder Gligar quedó incapacitado. Al ver al líder Gligar derrotado, Yuga rápidamente recuperó una Pokéball y lo capturó fácilmente. Entre este grupo de Gligars, había varios otros que también superaban el nivel 30. La razón por la que no se habían unido a la refriega inicial era porque el equipo Audino los había mantenido a raya. Ahora, con su líder caído, fueron rápidamente atendidos por el equipo Audino. Los Gligars restantes eran peces pequeños, de niveles 10 a 20. Los Pokémon de Yuga no tuvieron problemas para lidiar con ellos. Sin embargo, como dice el dicho, incluso las hormigas pueden derrotar a un elefante gracias a su gran número. Después de que el grupo de Yuga derrotara a todos los Gligars, sus Pokémon se quedaron sin aliento. Yuga hizo que Absol y los demás descansaran a un lado mientras él usaba su habilidad Ojo Experto para examinar a los numerosos Gligars en el suelo. Había al menos unos cientos de estos Gligars, y Yuga se preguntó cómo se habían reunido aquí. Con el Ojo Experto de Yuga, los rasgos de estos Gligars quedaron claros. Yuga quedó bastante sorprendido por las cualidades de este grupo de Gligars. Junto con el líder Gligar que había capturado antes, Yuga encontró un total de 88 Gligars con aptitud verde, y ninguno tenía aptitud azul. Esta probabilidad era realmente asombrosa. Los Pokémon con aptitud verde tenían una tasa de aparición básica de alrededor de 1 por cada 1000 en la población Pokémon. Esto significaba que había una probabilidad de 1 por cada 1000 de encontrar un Pokémon con aptitud verde por cada 1000 Pokémon. Sin embargo, en este grupo de Gligars, con una población total de menos de 1000, casi una décima parte de ellos poseía una aptitud verde. Yuga capturó a los 87 Gligars restantes con sus Pokébolas, con la mente llena de preguntas. ¿Podría ser este lugar un caldo de cultivo especial para ellos? Mientras guardaba las Pokébolas en su mochila del sistema, Yuga de repente pensó que con tantos Gligars alrededor, también debía haber algunos huevos Pokémon. Rápidamente reclutó a sus Pokémon para ayudar a localizar los huevos puestos por estos Gligars. Yuga y sus Pokémon localizaron rápidamente los huevos. Resultó que los Gligars habían cavado otra cueva y habían escondido todos sus huevos en ella. Si no fuera por los Linoone, Yuga nunca la habría encontrado. La entrada a la cueva era bastante pequeña y difícil de localizar. Al final, fue Yuga y sus Pokémon trabajando juntos quienes lograron que la entrada fuera lo suficientemente grande para que Yuga pudiera entrar sin problemas. Capítulo 79. Soldados de piedra. Al entrar en la cueva, Yuga contempló los huevos de Pokémon densamente dispuestos en el suelo y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Era como una pesadilla para cualquiera que sufriera claustrofobia. En ese momento, Yuga pareció entender por qué el Gligar que había encontrado antes en el exterior comía cualquier cosa, incluso hierba. Necesitaba mucho sustento. Yuga incluso sospechó que el vasto desierto había sido creado por estas criaturas subterráneas. Como de costumbre, Yuga eligió los huevos con aptitudes verdes y los guardó en su mochila, ignorando el resto. Había casi 200 huevos en total, pero solo uno tenía una aptitud azul.
Yuga consideró que la frecuencia de aparición de estos huevos de aptitud verde era muy anormal, casi increíble. Sin embargo, no pudo determinar la razón detrás de esto. Después de abandonar el nido de Gligar, Yuga y su equipo sintieron que este laberíntico pasaje subterráneo debía constar de más de una capa. La capa que encontraron con Ninkada probablemente era la primera capa, mientras que el nido de los Gligar probablemente era la segunda capa. El espacio entre las dos capas se había vuelto blando debido al nido de los Gligar, lo que provocó que colapsara bajo los pasos del grupo de Yuga. De repente, Yuga sintió mucha curiosidad por ese lugar. ¿Por qué habría un lugar así debajo del desierto? ¿Y por qué había tantos Pokémon de gran aptitud allí? Estas preguntas despertaron la intensa curiosidad de Yuga. Este lugar enterrado profundamente bajo la arena amarilla probablemente permanecería sin descubrir si no hubieran seguido a esos Gligars. Después de todo, nadie se aventuraría casualmente en las profundidades del desierto para excavar en la arena. Además, la ubicación de la entrada es idéntica a las innumerables dunas de arena del desierto, sin una sola característica distintiva. Después de doblar otra esquina, llegaron a un cruce una vez más. Yuga, con rostro inexpresivo, se volvió hacia Linoone y le preguntó: ¿por dónde esta vez? A estas alturas, Yuga y su equipo estaban completamente perdidos. No solo no sabían dónde se encontraban dentro de ese laberinto subterráneo, sino que también habían perdido el sentido de la orientación. En este punto, Linoone ya estaba insensible al acto de elegir direcciones, por lo que señaló una dirección casualmente. Durante su viaje, Yuga y su equipo se enfrentaron a ataques de varios grupos de Pokémon, como Zubats, Golbats, Sevippers e incluso Sandshrew. Afortunadamente, su formidable fuerza hizo que el viaje fuera desante pero manejable. Tomando el camino elegido por Linoone, el grupo de Yuga entró en otro espacio circular. En este punto, tanto Yuga como sus Pokémon se sintieron algo agotados. Por lo tanto, decidieron descansar aquí un rato, almorzar y recuperar energías. En este espacio subterráneo era imposible distinguir entre el día y la noche. Todas las fuentes de luz provenían de las piedras brillantes de las paredes. El grupo de Yuga solo sabía la hora después de consultar sus relojes. Yuga sacó un hornillo de alcohol y una olla grande de su mochila. Luego procedió a cocinar una olla grande de sopa y él y sus Pokémon disfrutaron de una abundante comida. Después de terminar la comida, Yuga se dio cuenta de que no tenía agua para limpiar la olla y los utensilios. No podía utilizar agua potable para este propósito porque podría ser vital para la supervivencia si permanecían allí durante un período prolongado. Después de pensarlo un momento, Yuga simplemente desechó los utensilios. Como era de esperar, cocinar en el desierto era poco práctico. En el futuro, decidió limitarse a la comida preparada, mientras que sus Pokémon podían consumir bloques de energía. Insatisfecho con esta decisión, Linoone se llenó de resentimiento, pero las circunstancias lo obligaron a ceder. Después de otra media hora de caminata, el grupo de Yuga entró en un espacio considerablemente más grande. Esta área era varias veces más grande que todos los espacios circulares que habían visto antes, y se parecía a una plaza. Lo más importante es que este espacio estaba repleto de las de soldados de piedra. Cada uno de ellos vestía armadura y sostenía una lanza, por lo que su aspecto era similar al de un soldado. Al ver estas estatuas de soldados humanoides, Yuga tuvo la certeza de que este lugar era una ruina antigua. Este intrincado laberinto probablemente fue construido artificialmente. Yuga se preguntó quién podría haber construido un laberinto tan complejo y estos soldados de piedra tan realistas. Si no fuera por la presencia de seres extraordinarios como los Pokémon en este mundo, Yuga creía que construir un laberinto así únicamente con esfuerzo humano habría sido extremadamente difícil. Al acercarse a uno de los soldados de piedra, Yuga descubrió que su apariencia era feroz e intimidante y exudaba un aura malévola. En ese momento, Yuga notó que un pequeño trozo de piedra se había desprendido del brazo del soldado. Al observarlo más de cerca, vio que lo que se revelaba debajo era una estructura esquelética. Sobresaltado, Yuga dio unos pasos hacia atrás y señaló los huesos expuestos del soldado de piedra, tartamudeando mientras se dirigía a su Pokémon. ¿Tú, crees, que estos soldados de piedra están hechos de restos humanos? Los tres Pokémon intercambiaron miradas desconcertadas y sacudieron la cabeza para indicar que no sabían. Lo más probable, continuó Yuga, de lo contrario, ¿cómo se pueden explicar estos huesos, la atmósfera espeluznante y el olor a descomposición que emana de estos soldados? Vámonos rápido. Es realmente aterrador. Diciendo esto, Yuga agarró la mano de Linoone e intentó salir del espacio. Sin embargo, en ese momento, Yuga escuchó una serie de sonidos de clac, clac detrás de él.
Cuando se dio la vuelta, se sorprendió al ver que los soldados de piedra se movían misteriosamente. Especialmente el que estaba más cerca de Yuga, que levantó su brazo y lo lanzó hacia la cabeza de Yuga. Justo a tiempo, Linoone tiró a Yuga con fuerza, rescatándolo del alcance de ataque del soldado de piedra. El ataque no dio en el blanco y otros soldados de piedra comenzaron a rodear a Yuga y su equipo. Pronto, la salida quedó bloqueada por capas de estos soldados de piedra animados. Yuga liberó rápidamente a Absol, se volvió hacia su Pokémon y le preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué estos soldados de piedra se mueven solos y nos atacan? Claramente, incluso Linoone y los otros Pokémon estaban perdidos y sacudieron la cabeza en respuesta. Absol, usa psicocorte. Al observar a los soldados de piedra acercándose a ellos, Yuga ordenó a Absol que contraatacara. Varias espadas blancas de luz se materializaron y atravesaron el aire, derribando a varios soldados de piedra. Los huesos blancos destrozados y los fragmentos de piedra se esparcieron por todas partes, provocando escalofríos en la columna vertebral de Yuga. Parecía que su sospecha era correcta. Todos esos soldados de piedra contenían restos humanos, pensó Yuga. Al ver con qué facilidad Absol destrozaba a los soldados de piedra, Yuga le gritó a su Pokémon: Linoone, es tu turno de contraatacar. Estos soldados de piedra son frágiles. Se rompen fácilmente una vez destrozados. Capítulo 80. Fantasma. Al escuchar las palabras de Yuga, el Pokémon no perdió el tiempo y lanzó un contraataque inmediato. Quizás debido a su larga existencia, estas figuras de piedra eran increíblemente frágiles. Con sus manos extendidas, los Pokémon usaron sus habilidades de ataque para destrozarlas, casi como si estuvieran matando moscas. Suellou y Linoone utilizaron tajo aéreo y bola sombra, respectivamente, destruyendo las guras de piedra en fragmentos. Sin embargo, la inquietante mezcla de huesos y restos de piedra en el suelo creaba una visión incómoda. A pesar de la relativa facilidad para derrotar a estas guras de piedra, su gran número era abrumador. Ola tras ola, similar al incesante choque de las olas en la orilla. En ese momento, Yuga vio una sombra negra furtiva detrás de una de las guras de piedra a lo lejos. Sin embargo, como las figuras obstruían la vista, Yuga no pudo discernir su apariencia con claridad. ¿Podría ser que toda esta situación haya sido orquestada por esa figura sombría? En consecuencia, Yuga lideró a Absol y cargó directamente hacia él. Justo cuando Yuga y Absol estaban a punto de acercarse a la sombra, una bola de sombra salió disparada repentinamente de ella, golpeando a Absol e incapacitándolo para la batalla. Sin la protección de Absol, las figuras de piedra que lo rodeaban rápidamente se acercaron a Yuga. Al ver esto, Suellou se elevó a los cielos y, percibiendo la difícil situación de Yuga, aceleró hacia él y despachó rápidamente a las figuras de piedra. Yuga no había previsto que su Absol fuera derrotado con un solo encuentro con la entidad sombría. Rápidamente señaló hacia la dirección de la sombra y le indicó a Suellou: es probable que la sombra esté controlando estas figuras de piedra. Ve a encargarte de eso. No te preocupes por mí. Suellou asintió y se dirigió hacia la sombra, lanzando un tajo aéreo. Sin embargo, el tajo aéreo se disipó al llegar a la ubicación de la sombra, seguido de un infortunio. Suellou evadió hábilmente a Infortunio, solo para ser golpeado por la posterior mal de ojo. Bajo la influencia de la mal de ojo, Suellou se encontró inmovilizado, incapaz de moverse y obligado a observar impotente cómo otro infortunio se cernía sobre él. Al ver a Suellou a punto de ser golpeado, una figura rosada se materializó abruptamente frente a él, absorbiendo todo el impacto de Infortunio. Al parecer, Audino también se dio cuenta de la anomalía y acudió rápidamente. Después de desviar Infortunio, Audino tomó represalias con una bola sombra, destrozando las guras de piedra que obstruían la sombra. Ahora, la verdadera forma de la figura oculta detrás de las figurillas de piedra fue revelada. Un cuerpo envuelto en jirones de color blanco grisáceo, sus manos colosales ligeramente extendidas, siendo la característica más llamativa su único ojo carmesí, sin vida y vacío. Este era un Pokémon de tipo fantasma, un Dusclops. Dusclops. Tipo: fantasma. Género: masculino. Aptitud: verde. Nivel: 56. Movimientos: puño sombra, puño fuego, premonición, rayo confuso, impresionar, maldición, protección, fuego fatuo, infortunio, mal de ojo. El nivel de este Dusclops estaba casi a la par del de Audino. No era de extrañar que tanto Absol como Suellou hubieran sufrido contratiempos. Estaba claro que entre los presentes, solo Audino tenía posibilidades de luchar contra ello. Audino, concéntrate en ese Dusclops. Nosotros nos encargaremos de esas figuras de piedra.
Con eso, Yuga retiró a Absol del campo de batalla y envió a Floete. Audino reconoció la orden de Yuga con un asentimiento y se lanzó hacia Dusclops. Al ver a Audino acercarse, Dusclops comenzó a emitir gritos espeluznantes y misteriosos que provocaban escalofríos en la columna vertebral. Frente a este inquietante Pokémon de tipo fantasma, el movimiento inicial de Audino fue crear un campo de niebla, con el objetivo de protegerse contra condiciones anormales. Una niebla de color rosa pálido comenzó a extenderse lentamente desde el centro de Audino, envolviendo tanto a Audino como a Dusclops en su abrazo. De hecho, con el campo de niebla en su lugar, los movimientos de tipo fantasma habituales de Dusclops, como Fuego Fatuo e Impresionar, no surtieron efecto. Como resultado, Dusclops se volvió cada vez más impaciente y sus gritos espeluznantes se volvieron más inquietantes a cada segundo. Mientras tanto, Yuga, acompañado por Floete, Suellou y Linoone, ayudaba a Audino a defenderse de los ataques de las figuras de piedra. Al oír los gritos de Dusclops, Yuga sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y no pudo evitar estremecerse. Este Dusclops era realmente extraño. Parecía desprovisto de razón y emoción. Aunque la mayoría de los Pokémon de tipo fantasma eran espeluznantes, muchos de ellos tendían a hacer bromas para absorber las emociones humanas como sustento. Pocos de ellos albergaban realmente rencor hacia los humanos. Por ejemplo, un Pokémon como Chandelures podría, sin darse cuenta, drenar la fuerza vital de los humanos que lo rodeaban, dejándolos debilitados. Sin embargo, esto no era intencional de su parte. No podía controlar este comportamiento instintivo. De manera similar, un Pokémon como Gengar disfrutaba gastándoles bromas a los humanos y encontraba placer en ello. Pero no eran maliciosos. Simplemente no comprendían que sus acciones podían incomodar a los demás, asumiendo que todos eran tan felices como ellos. Su naturaleza era increíblemente inocente. Sin embargo, este Dusclops en particular emanaba un aura completamente diferente. Exudaba un aire de frialdad y malevolencia, incluso sin intentarlo activamente. Sin ningún tipo de racionalidad, Dusclops lanzó un puño de fuego a Audino, pero fue repelido por el puño de fuego del propio Audino. Las chispas carmesí resultantes se dispersaron, aportando un toque de calidez al espacio inicialmente gélido. Audino aprovechó el momento en que Dusclops fue empujado hacia atrás y lanzó un destello deslumbrante, una ráfaga radiante dirigida directamente a la cara de Dusclops, que envolvió su cabeza en un resplandor rosado, lo que lo llevó a emitir un grito desgarrador. Durante este intercambio, Audino de repente mostró una expresión de angustia. Aparentemente, Dusclops lo había maldecido previamente con su movimiento maldición, y ahora la maldición estaba surtiendo efecto. Al observar esta situación, Yuga soltó rápidamente su Chimecho y dijo: Chimecho, ayuda a Audino. Chim tilde chim. Con un chirrido, Chimecho asintió y voló hacia Audino, usando pulso cura en él. En un abrir y cerrar de ojos, pulso cura anuló el daño causado por el movimiento maldición a Audino. Impulsado por la agonía causada por la maldición, Audino se puso furioso. Sin dudarlo, lanzó una bola sombra de Dusclops. En ese momento, Dusclops también pareció reconocer que no era rival para la criatura rosa que tenía delante. Comenzó a controlar más guras de piedra y las envió en masa hacia Audino, intentando usar la distracción para escapar. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.